Hola, Suka, ¿cómo estás, güey? ¿Qué? Ahí en Sukaway. Hermano, ahí estamos pues ahora reunidos en este nuevo Tincuy, encuentro entre hermanos andinos, tahuantinsuyanos que analizamos la realidad de nuestros pueblos, de nuestras naciones originarias. Claro. Somos Tahuantinsuyo Camachi, una organización cultural que busca la reivindicación de nuestra cultura andina y la restauración de nuestro estado, el Tahuantinsuyo. Y hoy día nos hemos reunido para hablar un tema muy importante. Tahuantinsuyo Camachi quiere hacer una propuesta de ley, la ley de referéndum. Queremos explicar en qué consiste y cómo podemos aplicarlo ahora en estos tiempos, que vemos muchos problemas políticos que están sucediendo en las repúblicas que pertenecen al Tahuantinsuyo. Uno de ellos es el Perú. Empezamos, Huayque, con nuestra reunión. Sí, Ari. Bueno, Waiki, como sabemos todos que el pueblo eligió el presidente y como hemos visto cómo la cosa ha sucedido, necesitamos una manera de cómo usar algo para el beneficio de nosotros, ¿no? Y este tema es uno de los importantes que debemos hablar para ver cómo podemos seguir para adelante, ¿no? Claro, Huayque, hay que, hay que analizar el tema que queremos dar ahora con la propuesta del rey de la ley del referéndum. ¿Qué es el referéndum? Hay que saber qué cosa es. El referéndum es el poder que tiene el pueblo, la sociedad, para aprobar o rechazar decisiones de las autoridades, tanto del legislativo o ejecutivo también. Mejor dicho, toda propuesta hecha por el legislativo, por una autoridad, es el pueblo quien la puede aprobar o rechazar, nada más él. Sí, Sería un buen sistema político, que sea el pueblo que la pueda aprobar o rechazar. Incluso el mismo pueblo, la misma sociedad se puede organizar para proponer una ley y que él lo apruebe. No necesariamente las leyes tienen que ser propuestas o creadas por el Parlamento, no, la misma sociedad lo puede hacer. Mira, en el Perú existe en la Constitución la ley del referéndum, pero esta es hoja muerta, ley muerta, porque no se aplica como debe ser. Incluso hay trabas para eso. Ahí solamente el jurado puede disponer el referéndum, puede darle el visto bueno para hacerlo, y no debe ser así. El referéndum tiene que ser algo normal en la vida diaria de una sociedad. Entonces proponemos que toda ley tiene que pasar por referéndum. No puede ser posible que el Parlamento proponga una ley, ellos mismos lo firmen. Es ilógico. Por ejemplo, ¿quién se, ¿quiénes aprobaron los sueldos de los congresistas, de los ministros, de los presidentes? ¿Quiénes? El mismo Parlamento. Es como que tú mismo te apruebes cuánto ganar. Es ilógico, pues. No. Si hubiese sido realmente patriotas, hubiese dicho, a ver, ¿cuánto vamos a ganar nosotros? Ah, vamos, mandamos a referendo. Y el pueblo ujú, decidía, el pueblo iba a decidir que ganen el sueldo mínimo. Y eso es lo correcto. Así debe ser, porque los políticos están para servir al pueblo y no para servirse. Por eso claro. nosotros proponemos que el referéndum sea activo, y no como ahora que es ley muerta. ¿Y cómo se daría esto, este referéndum? ¿Cómo se daría? Proponemos que al mes pueda haber 4 referéndums, cada 3 meses. Mejor dicho, toda ley propuesta por las autoridades políticas o por la sociedad, en ese tiempo se tiene que concientizar, se tiene que en los medios divulgar esa ley que quieren proponer. Mejor dicho, las personas tienen que conocer, concientizarse sobre esa ley, debatir esa ley, y a los 3 meses se lleva el referéndum y se aprueba o se rechaza. Y así, los otros 3 meses que siguen, nuevas leyes que proponen, pero todo de esa forma. Sí, Algo, no se necesitaría.
pedir firmas todavía para el referéndum. Mira, esta es la traba. Si el referéndum es algo que el mismo pueblo, es el poder del pueblo para decidir su destino político, en aprobar o rechazar leyes, ¿por qué le ponen trabas? Estaba revisando la Constitución y dice el 10% del electorado. ¿Cuánto es el electorado? Es 20 millones. El 10% es 2 millones. Es demasiado, pues. Mucho, mucho, mucho. Por eso digo que es trabas, trabas para que el pueblo ejerza su decisión. Ahora, nosotros proponemos máximo, pues, eh, pueden reunir 50.000 firmas. Y eso, lo ideal es que cada 3 meses se den los referendos. Ahora, las personas van a decir, no, pero se va a gastar mucho dinero en hacer los referéndum, que el personal, que, que, que los colegios, y que eso son trabas que ponen. Claro, Nosotros proponemos que sea el mismo pueblo se organice en cuadros, que ellos mismos organicen el referéndum, que ellos mismos hagan AINE. No debe de salir del Estado, porque eso es lo que le gusta a los corruptos, ¿no? Agarrar la plata del Estado, a ver cuánto es. Bueno, para el referéndum gastaremos 1 millón, le ponen 10 millones, 9 millones se la agarran. No, así no. Es el mismo pueblo organizado que hace los referéndums. ¿Por qué? Porque es el mismo pueblo que quiere hacerlo, pues, sí. para el beneficio propio. Entonces, lo que pasa es que no se saben organizar. Entonces, esa es la propuesta que nosotros hacemos de Tahuantinsuyo Camachi para que el pueblo tenga el verdadero poder. Mira, vemos en la República del Perú que le quieren manipular. Le dicen que la democracia es que cada 5 años voten, hagan votación para elegir a las autoridades. Mejor dicho, le llaman cada 5 años nomás. Ujú. Después se olvidan de la población. La población no tiene un poder, porque ha dado todo el poder a la autoridad. Y no debe ser así. La autoridad solamente es un representante, es un medio nomás que tiene el pueblo. La autoridad no es el fin. Es que aquí están, tienen un mal sistema político. Por eso ahí dice, ¿no? Mandatario, el que manda. No, la autoridad no tiene que ser un mandatario, tiene que ser un servitario, el que sirve a la población. Todo está errado en el Perú, en su constitución. Vemos ahí del referendo. Es No que pueden hay corruptos, podemos ¿no? cambiar. Hay corruptos Sí, ahorita, ¿no? Sus manos están dentro de todo eso, ¿no? claro, el Perú es uno de los países más corruptos del mundo. Creo que está en los Creo que primeros sí. puestos de corrupción. Por eso nosotros proponemos concientizar a la población para que sepa que tiene un arma muy poderosa, que es el arma del referendo. Entonces, proponer eso para que tomar conciencia a la población y que esa ley se establezca, se establezca como debe de ser y no que sea una ley muerte en las constituciones. De esta forma nos hubiésemos evitado tantos muertos que ha habido en el Perú, como 28, creo ya llega a 30. Por ejemplo, el presidente que ha sido vacado, Castillo, fue elegido por la mayoría de la población. 50+1 es la mayoría, dice la Constitución. Fue elegido por la mayoría de la población. Y tenía un año y unos cuantos meses de gobierno. Estaba fresquito. Y el poder legislativo quería vacarlo, porque había indicios de corrupción. Había indicios, había pruebas, no indicios, estaban investigando. Pero si realmente los políticos, en este caso el Parlamento, hubiese sido un Parlamento patriota, hubiese analizado, hubiese dicho, ese presidente ha sido elegido por la mayoría de la población. Para bien o para mal, la mayoría lo ha elegido. Y lo ha elegido recién tiene un año y unos cuantos meses. Está fresco. Si nosotros lo vacamos ahorita, el pueblo puede
puede esto desbordarse, crear un caos, como ha sucedido, y puede haber muertos. Entonces, para no hacer tanta desgracia, para no provocar tantos muertos, mejor lo que hacemos es mandamos a referéndum. Que sea el pueblo que elija si quiere vacarlo o no quiere vacarlo. Y si el pueblo elegía que sí, ya pues el mismo pueblo aceptaba y no hubiese habido muertos. Pero ¿cómo es posible que 101 congresistas vaquen al presidente? No puede ser que 101 congresistas tengan más peso que la mayoría de la población que ha elegido a ese presidente. Por eso digo una vez más, la constitución del Perú está mal hecha, está mal diseñada, y debe ser así porque fue producto de un golpe de Estado, de un dictador. Entonces, por eso, no están haciendo bien las cosas. No, no, entonces, como no hacen bien las cosas, sucede en todo esto que estamos viendo, la muerte de 30 hermanos andinos, que no se puede aceptar. No podemos aceptar un gobierno donde haya muertos, porque no está Claro. haciendo bien las cosas, pues. Sí, sí. ¿No? Es como que una empresa, se instaura una empresa y empiezan a morir 10, 20, 30 trabajadores. ¿Qué es esto? Cierras empresa, no sirve, ¿qué estás haciendo? Igual, igual es un estado, si instaura un estado y empieza a haber muertos, es porque no está bien, pues, tienes que cambiarlo. O no has hecho bien al instaurar ese estado, ese gobierno no lo has hecho bien. Sí, La sí. muerte la gente no muere por loco, o porque alguien le diga, ¿sabes qué? Sal a protestar y mátate, no, no, es la voluntad del pueblo al ver que ha sido transgredido su derecho, su elección, que ellos han elegido ese presidente. Entonces, una vez más, nosotros desde Tahuantinsuyo Camachi proponemos la ley de referéndum, que es la única arma para que el pueblo pueda elegir, aprobar o rechazar cualquier ley de cualquier índole, pero que sea efectiva, que cada 3 meses se dea. Quiere decir que al año hay 4 referéndums, si fuera así, en un sistema de gobierno del Tahuantinsuyo, por ejemplo, sería así. Cada 3 meses, un referéndum, referéndum, referéndum. Ahí se puede aprobar una, dos, tres leyes, lo que sea. ¿Cuántas leyes haya? Ahí se aprueba. Por eso que en esos 3 meses se debe de debatir. Esas leyes tienen que difundirse por los periódicos, por las radios, por la televisión. En vez de estar difundiendo antivalores, cosas que no tienen sustento cultural, que difundan esas leyes. Entonces el pueblo se organiza, debate, todos debaten. Entonces ya están concientizados y al tercer mes vota. Así, no, ya los otros 3 meses vota. Esa es su única arma. Esa sería la mejor forma de vida política de un Estado que ha sido creado bien, ¿no? Nosotros, en la historia, el referéndum más antiguo se ha dado en los Andes. Históricamente el referéndum ha sido una creación nuestra, en la cultura andina. Hay que saber que en la cultura andina, la base de la sociedad andina son los aulios, las comunidades. Esa es la base. En cualquier estado, en Caral, en Chavín, en Chimú, en Nazca, Paracas, Tiahuanaco, Huari, hasta incluso en el estado Inca, que es el Tahuantinsuyo, la base de la sociedad era el aulio, la comunidad. Sí. Y la comunidad hacía referéndum. Mejor dicho, el referéndum es votación directa del pueblo. Ellos hacían referéndum cada mes para ver los asuntos internos que a ellos les convenía. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Cuánto gastar? ¿Cuánto invertir? Todo. El Inca de Cusco no se metía en los asuntos internos de los aulios. No, porque en el Tahuantinsuyo o en la cultura andina existe algo muy esencial, el respeto. Entre aulios había respeto. No podía un audio ir a invadir otro audio. Se respetaba porque el audio tiene un territorio específico. Y los incas también tenían su audio. Los incas no necesitaban invadir otros audios. Los audios de los incas eran las panacas o audios reales, que se llaman. Entonces, ellos decidían por referéndum
las decisiones que iban a tomar, las leyes que iban a imponerse, aprobaban o rechazaban. Entonces, nosotros tenemos esa escuela de referéndum, ese conocimiento de referéndum, saber cómo hacer, cómo decidir. Por eso que el Tahuantinsuyo fue próspero, porque no era un grupo de poder que decidía sobre toda la masa, no. Toda la población decidía dentro de su auyo lo que le convenía más para ese auyo. Y los beneficios eran enormes, porque en el Tahuantinsuyo la riqueza estaba repartida entre toda la población, y no como ahora que la riqueza está repartida, lo tiene solamente un grupo de poder y el resto está pobre, no es así. Es verdad. Entonces nosotros proponemos la ley de referéndum para que se solucione todos los problemas. El mismo pueblo debe decidir si aprueba o rechaza cualquier ley, y no un grupo de personas, 120, 110, que representa el Parlamento, no puede estar por encima de millones de personas. O el presidente, que es una persona con suministros, tampoco no puede estar encima de millones de personas. Toda ley que ellos propongan tienen que enviarse al pueblo para que él lo apruebe o lo rechace. Así acabaríamos con la corrupción, que tanta plata gasta año tras año. ¿Cuánta plata gasta la República del Perú por la corrupción? Millones. Claro, claro. Las leyes no deben de ser generales para todos. Tenemos una cultura muy variada, una geografía muy variada. El norte, el centro, el sur, la parte altoandina, la parte bajoandina. Entonces, como es una cultura muy variada, las leyes también deben de ser variadas. Cada región debe de decidir qué leyes, por ejemplo, qué impuestos poner. No puede ser un impuesto a rajatabla para todos, una enseñanza para todos, no. Si tenemos regiones muy diversas, la enseñanza debe ser diversa también. Pero aquí no, aquí se quiere imponer algo para todo igual. Así no era el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo estaba conformado por cuatro partes: el Chinchaysuyo, el Collasuyo, el Antisuyo, el Contisuyo. Y dentro de cada suyo había los guamanís o las regiones. Y dentro de los guamanís estaban los auyos. Y cada auyo decidía sus asuntos internos. No es que el Inca decía, ¿sabes qué? Todos me hacen igualito. No, no era así. Entonces, güey, que eso es lo que queremos proponer desde Tahuantinsuyo Camacho. Sí. Está bien, me hago entender que está muerto porque lo han querido que, no han querido quitar el poder del pueblo, ¿no? No lo usan por esa misma manera. ¿No? Estos corruptos que están metidos en el sistema, ellos saben que ese poder lo podemos usar por nuestros beneficios, pero me hago entender que ellos lo han hecho dejar muerto para que no toquemos el tema. Entonces sería una buena cosa para todo el pueblo, para que se dé cuenta que tenemos poder y que quizás usando esta forma de arma, ¿no? En un sentido, podemos seguir para adelante, ¿no? Ha entrado unos Claro, ¿no? hermanitos también aquí en el Zoom con nosotros. Si hay alguien que le gustaría aportar en respecto a lo que está diciendo nuestro Waiki, sería bueno, pueden participar. Claro, güey, que como te digo, en la República del Perú existe la ley del referéndum, pero es letra muerta, es ley muerta. No se le promueve. Incluso por ahí he escuchado que creo que quieren eliminarlo. Mejor dicho, quieren acallar al pueblo, quieren esclavizarlo al pueblo. El pueblo solamente, según los corruptos, piensan que el pueblo solamente son ovejas, ¿no? Como que sigan un pastor, que cada 5 años deben llamarle para que vote, nada más. No Piensan que más. así debe ser el pueblo. El pueblo no debe ser así. El No, pueblo tiene que decidir todos los meses si esta ley se aprueba o se rechaza. claro. Así el pueblo tiene que tener control sobre esas autoridades, porque esas autoridades son solamente un medio para hacer la voluntad del pueblo. Pero aquí hemos visto que en las repúblicas, especialmente en el Perú, se endiosan a las autoridades, como si las autoridades fueran el todo. No, no debe ser así. La autoridad no debe ser el todo, simplemente es un representante y ya.
el poder en sí debe tener el pueblo. Es como una empresa. En una empresa, los dueños, los accionistas, escogen a un directorio, quien va a dirigir, administrar esa empresa. Sí, Pero se hace la voluntad de los accionistas, no se hace la voluntad de ese directorio. Ese directorio está capacitado técnicamente para cumplir lo que los accionistas quieren hacer. Es igual, el Estado, los dueños son la población, la sociedad, y los representantes, los políticos solamente es un directorio que tienen que hacer lo que el dueño quiere, que es la sociedad. Pero aquí es al revés. Piensan que los políticos son ya lo máximo, es el dueño de todo y hacen lo que quiere, y si el pueblo protesta, lo reprimen, ¿no? Con el cuento que hay infiltrados. Bueno, hay infiltrados. Hay que ver de dónde salen esos infiltrados. Entonces, reprimen al pueblo y mueren. ¿Y quién se hace responsable de esos muertos? Los corruptos, ¿no? Se lavan las manos y dicen, son el mismo pueblo que hace a protestar. Y lógico, pues, güey. Por eso nosotros proponemos esta ley de referéndum y se tiene que concientizar a la población que sepa que tiene un arma muy poderosa para sí. dejar de sufrir, para eliminar todos los problemas que nos han impuesto los delincuentes, los corruptos que ahorita dominan la República del Perú. Yeah. Sí, me hago entender que eso es algo bueno para nosotros, ¿no? Tenemos una opción para a levantar la voz, ¿no? Con esta manera de arma, ¿no? Y ahora como entendemos que hay puros corruptos por todo el Perú, ¿no? En respecto del sistema, ¿no? Del gobierno, ¿no? Como Pedro Castillo también fue elegido como presidente, me ha dado a entender que él tampoco tuvo problemas también tratando de ah, procesar leyes para el pueblo, porque escuché que también quería hacer proyectos, pero no podía cumplir con los proyectos porque había unas trampas, ¿no? Claro, así es, güey, que por eso que eh, los proyectos de ley, si la autoridad no lo puede hacer, tiene que ser el mismo pueblo quien también proponga las leyes, proponga también ellos las leyes, ellos mismos pueden aprobarlo. No necesariamente deben ser las autoridades quien propongan las leyes, ¿no? ¿Por qué? El mismo pueblo puede decir, a ver, la ley de migraciones. ¿Quién ordenó que entren tantos extranjeros al Perú? ¿Quién? ¿Se le consultó al pueblo? No. De la noche a la mañana estuvieron acá. Y lo peor es que no hubo filtro, entraron cualquiera, buenas personas como malas, entraron delincuentes, asesinos y hemos visto tantos muertos peruanos. ¿Quién responde por eso? Al pueblo no se le consulta nada, el pueblo es peor que entenado, ¿Verdad? nada se le consulta, ellos hacen lo que quieran, siempre ha habido así, siempre hemos visto eso. No puede ser el propósito de este TINCUI hablar sobre esta ley, esta propuesta de ley de referéndum, y esperemos que llegue a más hermanos para que tomen conciencia del poder. Sí, Waiki. Bueno, agradezco, Guay, que tu disposición para la reunión. Muchas gracias, Waiki. Estaremos reuniéndonos en otra oportunidad para conversar más sobre estos temas que son muy importantes para nuestros pueblos, nuestras naciones originarias y nuestros estados, ¿no? Claro, tenemos que seguir, ¿no? No podemos dejar que nos paren, ¿no? Tenemos que seguir y encontrar maneras de cómo luchar. Y algo como el referéndum sería algo bueno para el pueblo. Y ojalá que más hermanitos se enteren, ¿no? Que tenemos una opción, hay una manera de cómo luchar, si podemos usar esto, ¿no? Para nuestros beneficios. Pero como digo, ahorita tenemos esa situación con los corruptos, pero no podemos dejar que algo así nos pare, ¿no? Am, Tenemos años y miles de años de historia en los Andes, ¿no? Y ellos nomás tienen
casi como 500, 200 años de aquí, y están haciendo un problema para todos nosotros, ¿no? Am, este Tincuy ha sido algo interesante, y me gustaría que seguimos con estos Tincuys para que los otros hermanitos se enteren, ¿no? Que estamos aquí buscando las soluciones, analizando los problemas que están sucediendo en nuestros pueblos, y en estos Tincuys encontramos las maneras, ¿no? Muchas gracias, Waiki. Igualmente, muchas gracias, guay, que nos estamos viendo en otro Tinkuy. Tupanan Chiscana. Tupanan Shikama, Waiki. Tupanan Shikama.